Amables televidentes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 10 de agosto del año 2025. Muchos temas que yo voy a tratar de comprimir en 15 minutos. El Código Penal. Ganamos. El presidente estuvo en el almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, dijo cantidad de cosas. Yo voy a comentar 3 de ellas. También en la parte de economía vamos a comentar sobre el artículo que yo publico cada semana, los jueves en el periódico Hoy, desde hace más de 15 años. Nuestro invitado es el licenciado Juan Ramón Mejía Betances, economista, experto financiero y es miembro de la Secretaría Económica de la Fuerza del Pueblo. En lo inmediato, los titulares a cargo de Ramón Núñez Fernández. El presidente de la República, Luis Abinader, garantizó que habría holgura en la generación eléctrica, pero no de esperanzas con las pérdidas. Habló de las obras construidas con los recursos de Herodón y la mayoría no han comenzado. En un comunicado, el Ministerio Público consideró que el nuevo Código Penal como el cambio legislativo más importante en materia de derecho penal desde 1884. Rafael Paz, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, elogió la promulgación del nuevo Código Penal, mientras en el ámbito económico consideró hay una quiebra fiscal que pagarán los dominicanos. José Ricardo Taveras, ex diputado y ex director de Migración, consideró atinado el código no podía incluir el aborto porque viola artículos de la Constitución y como fue de los participantes en anteriores proyectos lo estudiará para hacer las recomendaciones que procedan. La designación del ex senador PLDista juramentado hace 2 años en el PRM, Luis René Canaán Rojas, nombrado al frente de la ARS de los maestros, provoca disgustos en cuadros y dirigentes del PRM que no han sido nombrados y continúan en la banca, sentados. El economista y asesor empresarial doctor Alejandro Grisanti duda que el presidente se embarque en una reforma fiscal. Es difícil hacer ajustes en un gasto, por lo cual considera apelará a un mayor déficit y endeudamiento para estimular la economía. Por fin tenemos Código Penal. Nos gastamos un Código Penal del año 1884, señores, que a su vez fue una copia, ahora se dice copy-paste, fue una copia del Código Penal Napoleónico de 1810, que no contenía una serie de delitos modernos, el ciberbullying, el sicariato, cantidad de cosas. Y eso fue boicoteado en los últimos años por el tema de las causales del aborto, que no son tales causales, pero yo estoy en contra del aborto. ¿Usted está a favor del aborto? No tenemos problema. Ahora, la Constitución no permite incluir en un código penal que se liberalice el aborto, porque es que el artículo 37 de la Constitución dice que la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. La concepción es cuando se une el espermatozoide con el óvulo y empieza a dividirse. La Constitución dice que eso ya es vida. Hay otros que dicen que no, que al mes de concepción eso no es vida, que a los 2 meses no es vida. Entonces usted tendría que modificar la Constitución. Todavía ahora en este proceso había unos sectores ahí boicoteando y diciendo que el código violaba cantidad de cosas. El presidente lo dijo en la semanal, el código no es perfecto, pero se puede mejorar. Lo dijo Finjus. Para mí lo que más me convence fue un comunicado del Ministerio Público, específico, del Ministerio Público no, de la Procuraduría General de la República. Si lo pueden poner en amplio, mejor. Pero yo voy a leer un párrafo. Dice: en el Ministerio Público hemos analizado el nuevo Código Penal, hecho comparaciones con leyes, la jurisprudencia y la doctrina no solo de la región. Nuestra conclusión es que tenemos un buen Código Penal. Eso lo dice el Ministerio Público. Dice: hoy estamos ante el cambio legislativo más importante en materia de derecho penal desde el año 1884. Que se pueden mejorar cosas en este año que dicen los abogados que es vacatio legis,
Es decir, que la ley, como es un cambio radical, bueno, pues el Ministerio Público, los jueces, los abogados tienen que empaparse de este cambio. Por las cosas que no están bien, que chocan, pueden modificarse, ahora o después, pero tenemos código. Tenemos código. Y los que apostaron a que no se aprobara, todavía se siguen lamiendo la herida. Un grupito ya de comunicadores y de unos intelectuales que tienen un paquete ideológico, porque ellos son pro-haitianos, están en contra de las medidas migratorias, son pro-LGTB, son pro-aborto, pero cada día son menos y cada día son menos escuchados. Por otro lado, el presidente estuvo en el pasado miércoles en el almuerzo de los medios del Grupo Corripio. El presidente trató muchos temas. Yo voy a referirme rápidamente a algunos de ellos. Inversión pública, deuda, y sobre ese aspecto, el presidente dijo que la reforma depende de la sociedad. Las necesidades crecen y se requiere más dinero. Pero bueno, el presidente tiene que presentarle un proyecto a la sociedad. El endeudamiento, de nuevo el presidente cae en decir que la deuda en relación al PIB ha disminuido. El que escucha eso dice, la deuda ha disminuido. No, la deuda ha aumentado. Lo que pasa es que el PIB en el año 2020 cayó en 10.000 millones de dólares. Entonces, lógico, si usted tiene arriba la deuda y abajo tiene un PIB que cayó, que aumentó, perdón, que disminuyó, en un quebrado, numerador y denominador, si el denominador se cae, aumenta el valor. Ahora ha ido creciendo la economía, por eso ha disminuido. Pero la realidad es que las cifras dicen la verdad. El 20 de septiembre del año 2020, la deuda era de 43.000 millones de dólares. La deuda. Es verdad que era 54.8% del PIB, porque el PIB se había caído. En junio de este año, la deuda es 60.954 millones. Si pasó de 43 a 60.000 millones. Si usted toma otros periodos, el gobierno es que más se ha endeudado, pero se ha endeudado para gastos corrientes. Porque hemos llegado a un punto que solamente 4 veces ha ocurrido en la historia reciente. En la Guerra de Abril, en el 82, en la pandemia y ahora en este gobierno, que los ingresos totales no dan para cubrir los gastos corrientes. Es decir, usted incurre en un déficit en el gasto corriente y tiene que buscar prestado para cubrir los gastos corrientes y para cubrir los gastos de capital que han sido los más bajos en los últimos 20 años. Entonces, la deuda ha aumentado, pero peor que el aumento es el pago de intereses. Hoy de cada peso que se recauda, 25 centavos es para los intereses. Después de educación, la deuda más grande, el gasto más grande es el gasto corriente. Bien, el presidente también habló de holgura eléctrica. Es verdad, se ha invertido, pero el problema no es de generación. El problema son las pérdidas eléctricas. En el 2020, cuando este gobierno subió, las pérdidas eléctricas eran 37.6%. Hoy son 44.5%. En el 19, que fue un año normal, antes de la pandemia, las pérdidas eran 30.6%. Y el subsidio eléctrico era 400 millones de dólares. El subsidio eléctrico del año pasado fue 1.769 millones de dólares. La tercera parte del déficit es el sector eléctrico. Entonces, no hemos avanzado en el sector eléctrico. Se están haciendo plantas, el sector privado.
porque es muy rentable, ¿eh? Es muy rentable. Pero las pérdidas están ahí, no han mejorado. El tema de las obras hechas con el dinero de Aerodón, que el doctor Leonel Fernández escribió un artículo en esta semana. Este dijo que no, que se están haciendo. Yo tengo aquí el listado de las obras, porque el doctor Leonel Fernández escribió qué se ha hecho con los 745 millones de Aerodón. Miren las obras. Asfaltado en La Caleta, Boca Chica, alrededor del aeropuerto, y un programa amplio de asfaltado en el Gran Santo Domingo y otros municipios. De eso solamente se han hecho 25 kilómetros. El propio presidente reconoció que lo de La Caleta no se ha hecho. Construcción de la vía expresa de la Plaza de la Bandera por Isabel Hagal Pintura, conectando con la 6 de noviembre. Esa se está haciendo lentamente. Solución de la Avenida República de Colombia. Pero eso está crudo. Eso está crudo. En estos días, por la protesta del Botánico, el gobierno anunció un cambio en el diseño. Entonces, pero seguimos. Puente levadizo que sustituiría al puente flotante. Eso no se ha hecho. Puente paralelo a Jacinto Peinado. No se ha hecho. Paso a nivel en la carretera Sabana Perdida La Victoria. No se ha hecho. Unidad traumatológica. No se ha hecho. No se ha hecho. Nos vamos a comerciales. Como vemos, lástima no tener más tiempo para abordar otras cosas. Ahora, yo no quito que el presidente ha hecho todo su esfuerzo y tiene logros en muchísimas cosas. Eso de Pedernal es un logro. La lucha contra la corrupción. El decidir no ir a un tercer periodo. Es decir, Luis Abinader tiene muchísimos logros. Ahora, hay otras cosas, precisamente cuando él se mete en el área económica, que no son como lo que él dice. Y justo mi artículo de esta semana se titula Empujando la economía. Vamos a ponerlo ahí, pues yo mismo no me recuerdo el título completo. Empujando la economía cuesta arriba. Entonces imagina usted empujando un carro cuesta arriba. La economía está desacelerada por factores externos. Pero eso no es solamente, no es verdad que a nosotros la política de Trump no ha dado duro, no. Lo que quizá ha disminuido la inversión pública. Pero dice el presidente que vamos a tener un récord en inversión extranjera este año. Entonces no hemos sufrido. Es por circunstancias externas. No hay un nivel de inversión pública que estimule la economía. Y por otro lado, la política económica no ha sido eficiente. Y eso es lo que yo trato en el artículo. En el año 23, el Banco Central inyectó 180.000 millones a la economía, porque estaba desacelerada, justo por las medidas contraccionistas que el año anterior se aplicaron para contener una inflación que se debía a causas externas, pero también internas. ¿Cuál fue el resultado? Ese año la economía creció 2.2%. Por la tasa de interés no bajaron de 15%. En el 24, en noviembre, liberan recursos para la construcción. Y mediante otros mecanismos también de no redimir certificados, de unos fondos de liberación rápida, en fin, otro paquete económico. ¿Cuál fue el resultado? La tasa de interés no bajó. Pero en marzo el dólar se disparó casi al 64. Ahí vino una política restrictiva, especialmente para los bancos. Y en abril se apreció el peso. Pero en junio, por eso algunos economistas dicen de un zigzag. No me gusta esa palabra. Yo digo de una política monetaria coyuntural y de corto plazo. En junio anuncian 81.000 millones. Entre encaje legal y fondos de liberación rápida. Pero viendo lo que se inyectó en el 23 y lo que pasó en el 24, eso no va a impactar en detener la desaceleración ni en bajar las tasas de interés. Usted tiene una política monetaria ineficiente. Tiene una política fiscal que no tiene espacio.
El gobierno no tiene espacio para invertir más, a menos que se endeude aún más. Y eso es grave. Que se vaya hacia una reforma fiscal, y yo veo difícil que eso el país se lo trague con el nivel de gasto corriente. O que haga ajustes en el gasto corriente. Esa es la única vía que yo veo. Y hay por dónde cortar. Pero bueno, ese es un problema del gobierno. La economía va a crecer en el mejor de los casos 2.5, 2.7. El crédito se va a ralentizar, las tasas de interés van a seguir subiendo. Y esa es la realidad. A mí no me gusta dar malas noticias, pero el papel de uno como analista no es ser complaciente y decir como algunos economistas de que la economía dominicana sigue dando buenas noticias. Pregúntale al de la calle, el ciudadano común, si la economía le está dando buenas noticias, porque los precios siguen altos, los precios nunca bajaron. Nos vamos a comerciales, no se pierdan la entrevista con el economista, financista y miembro de la Fuerza del Pueblo, Juan Ramón Mejía Betances.